La vida de María Magdalena ha sido uno de los temas de estudio más polémicos entre investigadores de la historia bíblica. Su pasado, su transformación, su relación con el Mesías. Muchos cuestionan si realmente ella fue la esposa de Jesucristo. ¿Qué teorías defienden este pensamiento? ¿Qué dice la Biblia y los escritos antiguos sobre la vida de esta mujer? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Los evangelios presentan a algunas mujeres que se involucraron con el ministerio de Cristo. Entre estas, se destaca una en especial, María Magdalena. Pero, ¿quién fue esta mujer? Bueno, María Magdalena, por el registro que nos dejan los evangelios, en realidad se detalla como una mujer que estuvo acompañando a Jesús y principalmente se la menciona por nombre y bien extensamente, estando con las mujeres, solo con Juan, a los pies de la cruz. De hecho, es el único lugar en donde el Evangelio, cualquiera de ellos, la menciona completamente como María Magdalena. Hay tres personajes que se pueden identificar con María Magdalena. Una es ella, María de Magdala. Magdala era una pequeña población cercana al mar de Galilea. Otra es María de Betania, hermanas de Marta y de Lázaro. Y la otra es la María la pecadora, que por lo menos hizo uno de los ungimientos de los pies de Jesús. Estudiando a fondo a las tres Marías, muchos coinciden en que se trata de una misma persona. María, según describen los primeros relatos de la vida de Jesús, era una de las seguidoras de Jesús, hermana de un tal Lázaro, y Marta, que más adelante ellos se situaron en la parte sur de Jerusalén, en Betania, una villa que quedaba en dirección hacia Jericó, después del Monte de los Olivos, y se asocia con la vida de Jesús en su ministerio, en la pasión y muerte de Jesús, y después en los relatos de la resurrección de Jesús de Nazaret. La historia de María Magdalena es conocida por tener un pasado tenebroso, demoníaco y pecador, pero también se destaca por una relación profunda y cercana al ministerio de Jesús. Los evangelios presentan a María siendo víctima de ataques demoníacos. Aparentemente Jesús la libró por primera vez de sus ataques demoníacos, del demonio que la estaba poseyendo. Jesús sale del área, ella nuevamente es poseída por demonios y Jesús en 7 ocasiones, relatan los evangelios, la libró a ella de los demonios. En otro momento dado, otra escena que presenta a María, la presenta a los pies de Jesús. Su hermana Marta diligentemente estaba buscando la forma de preparar los alimentos, de hacer las acomodaciones para Jesús y sus discípulos. Y María está allí sentada a los pies de Jesús. Ella se queja ante el Maestro por la actitud negligente de María, pero Jesús le asegura que ella ha tomado la mejor parte, porque ella se ha quedado a los pies de Jesús. De ahí en adelante desarrollaron también una relación de amistad. Ella, su hermana, su hermano. Así que en realidad su relación es una relación de amistad muy cercana. María es presentada en los evangelios como habiendo participado de una de las profesiones más antiguas, llamada la prostitución. Ella aparentemente se prostituía y cuando en un momento dado Jesús es invitado a casa de Simón, quien había sido leproso, ella rompe un vaso de alabastro. Los vasos de alabastro eran de piedra. Este frasco que tenemos de alabastro era común en Egipto. De ahí venían la mayoría de las piezas de alabastro que encontramos en el antiguo Cercano Oriente, por lo menos en el área de Siria
Palestina. Y ella tomó este frasco de alabastro con el contenido carísimo. Era una forma de ellos tener como un banco. Ellos podían juntar dinero, economizarlo comprando perfume y guardarlo de esta manera para en un momento de necesidad utilizar esta cuenta bancaria que ella tenía. Pero ella decide esa cuenta bancaria, esos tesoros que ella tenía, tesoros que tal vez ella adquirió de forma triste, vendiendo su cuerpo, y entonces ella decide derramarlos delante de Jesús. María decide regresar a Jesús y agradecerle a través de este ungüento las bendiciones que Él ha sido para su vida, la libertad que le ha dado de esa vida que tenía anteriormente, de la posesión demoníaca, su hermano que fue bendecido, y ella misma recuerda con claridad aquella ocasión cuando ella había sido tomada en el mismo acto del adulterio y había sido echada a los pies de Jesús. Ella recordaba las voces de las personas que gritaban, ella merece ser apedreada, y ella recordaba cómo aquellas personas que habían levantado sus piedras comienzan a dejar las piedras caer. Ella, cuando Él le dijo a la multitud que ahora tiraran la primera piedra a aquel que fuera inocente, estaba esperando el impacto, pero también podía ver a Jesús escribiendo algo en la arena que aparentemente fue la absolución de los pecados de ella también. Ella agradecía al Maestro por ese perdón que el Maestro le había otorgado. Uno de los momentos más importantes en la vida de María Magdalena fue su encuentro con Jesús en el jardín y la tumba. ¿Qué privilegio fue otorgado a esta mujer? ¿Y qué importancia e influencia tuvo ella en el cristianismo primitivo? San Juan 20 comienza diciendo que ese domingo, primer día de la semana, muy de mañana, María Magdalena con otras mujeres fueron al sepulcro pensando en ungir el cuerpo de Jesús, pero no lo encuentran allí. Y entonces María corre y le avisa a los apóstoles, y vienen corriendo otra vez hacia el sepulcro, una carrera que fue ganada por San Juan, el más joven. Segundo llegó San Pedro, y después llega María. Y San Pedro y San Juan entran al sepulcro y ven que no está su cuerpo. Pero nos dice la Biblia en el capítulo 20 de San Juan, el Evangelio de Juan, versículo 11, dice: pero María quedó afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con ropas blancas sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, y acá hay una pregunta extraña: mujer, ¿por qué lloras? Respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta que era Jesús. Pensó que era el jardinero, ¿no? Y en el versículo 15, Jesús le preguntó. Y ahora me doy cuenta que la pregunta de los ángeles no fue tonta, porque Jesús le hace la misma pregunta. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Lo cierto es que después de la pregunta de Jesús, ¿no?, ella descubre que Jesús, cuando Él la llama por su nombre, acá lo tenemos, cuando Jesús le dijo María, ella se volvió y exclamó en hebreo: Maestro, Maestro. Así que ella descubre que se cumplen allí las palabras predichas por Jesús, su resurrección. Entonces Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Las traducciones en el español dicen no me toques,
Sin embargo, en el griego nos dice, no dejes de tocarme, suéltame. Ella se aferró del manto de Jesús. Ella estuvo en contacto con el Maestro. Ella quería estar a los pies de Jesús nuevamente. Y Él le dijo que él tenía que irse, todavía tenía una misión que tener. Versículo 18 dice, entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que Él le había dicho. Bueno, el hecho de que María se la describa como siguiendo a Jesús, siendo parte del grupo de discípulos, ya la coloca en un rol en donde hasta el día de hoy estamos hablando de ella. No era desconocida. El hecho de que estuviera a los pies de la cruz, el hecho de que ella también fuera la primera en saber acerca de la resurrección de Cristo. Todo eso evidentemente que la coloca en un sitial importante, pero no podemos ir más allá. El libro de los Hechos no nos da detalles acerca de María o su rol en la iglesia primitiva. Sí tenemos uno de los evangelios llamado el Evangelio de María Magdalena, entre los evangelios apócrifos y entre los evangelios que son gnósticos. No tenemos ningún tipo de valor histórico para este evangelio. Realmente en su origen pertenece al segundo o tercer siglo después de Cristo. Trae toda esta teología gnóstica, que son filosofías griegas que se tratan de introducir a la iglesia. No tiene un valor histórico. Algunos arguyen que María estaba tomando un rol importante entre los primeros cristianos y que Pedro siente envidia de María y entonces María es relegada a un segundo plano. Según este evangelio hace algunas sugerencias en esa dirección y que los apóstoles crean la historia de su prostitución o que ella estuvo endemoniada para tratar de alguna manera poner alguna sombra sobre María. Todos esos escenarios son escenarios especulativos que algunos eruditos han tratado de imponer al texto bíblico, pero realmente con la evidencia que tenemos, tanto arqueológica como textual, no pudiéramos detectar ningún tipo de fricción entre María y los apóstoles, sino que ambos grupos, tanto mujeres como hombres, en la iglesia primitiva, tenían un rol importante en la predicación del Evangelio. Entonces, en realidad, su círculo de acción y de influencia, para ser seguros, solamente puede definirse por lo que los evangelios mencionan, que no es menor. Fue la primera en transmitirle a los discípulos acerca de la resurrección. Dios le dio ese privilegio, una forma también de reafirmar la transformación, la nueva oportunidad que le había dado a ella. Pero solamente podemos llegar hasta ahí.